Ok, aquí estamos. Vamos a suponer que yo voy a mostrarles un ejemplo para que ustedes vean lo de la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Supongamos que a mí me dicen evaluar 2 puntos y me dicen la integral que está descrita desde 1 hasta 3 de el número e, que es el número de Euler, elevado a la x, diferencial de x. ¿Ok? Yo quiero saber cómo se resuelve esto aplicando el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Y yo digo solución. Aquí vamos a aplicar teorema fundamental del cálculo, TFC. ¿Cuál parte? La segunda parte. Cada vez que nosotros escribamos TFC2, es la segunda parte de ese teorema. Entonces, yo escribo aquí la integral entre 1 y 3 de e elevado a la x diferencial de x. Y eso va a ser igual a una función f mayúscula que va a estar evaluada en el número 3 menos una función f mayúscula que está evaluada en el número 1. Entonces muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y quién es esta f que está aquí? Esa f que está aquí es la que nosotros llamamos la antiderivada. Y cumple con una condición. La condición es que cuando yo tengo la función y yo la derivo, si yo digo que f de x es igual a e a la x, y yo esta expresión yo la derivo, me tiene que dar lo que está aquí. Por supuesto, la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Así me queda que f' de x me vuelve a dar e a la x. Entonces, como f es la antiderivada, de tal manera que cuando yo la derive me dé lo que está aquí, el f' me da el f de x, y este que está aquí es el f de x, yo lo único que hallo es sustituir. Entonces yo puedo escribir acá que la integral, disculpen el color, entre 1 y 3, que son los límites de integración que están en el eje x, de la función e a la x diferencial de x, es igual a e exacto elevado a la 3 menos e elevado a la 1. Y eso me da como resultado simplemente e a la 3 menos e. Y esa es la forma en la cual uno consigue las respuestas de este tipo de problemas. Si uno lo quiere verificar, uno diría, bueno, yo lo puedo hacer de forma numérica, utilizando el programa GeoGebra, y me voy aquí y escribo, voy a calcular la integral. Y aquí, en esta entrada algebraica, ustedes dicen INT de integral. Y le dicen, voy a integrar a la función, y en la función ustedes van a escribir el número e elevado a la x, mírenlo. Pasamos a la segunda parte, donde dice el extremo inferior, que sabemos que es 1, y luego pasamos al segundo cintillo que dice extremo superior, que es 3. Me pongo afuera, me pongo abajo, y aquí me da el resultado. Y si ustedes ven, aquí lo que tengo yo es la interpretación geométrica de ese cálculo, que me da 17.37. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero a nosotros el resultado que nos dio fue otro. Fíjense una cosa. Si yo tomo esta expresión que está aquí, donde está definida la integral, y yo la coloco en la parte de abajo, quiere decir que si yo tengo aquí e a la 3 menos e, me debería dar este resultado que está aquí. Vamos a hacerlo con máxima para que ustedes se den cuenta. Aquí voy a escribir el número e que se escribe porcentaje e y lo voy a elevar a la 3. Y a eso le resto porcentaje e.
le digo control enter y si ustedes ven, ese es el mismo resultado que a mí me dio la integral. Pero si yo quiero saber el valor de esto, yo le escribo una instrucción que se llama float. Float. Escribo entre paréntesis y voy a escribir la salida que tengo acá. La salida es porcentaje o 9. Me pongo afuera y le digo control enter. Y si ustedes ven el resultado que me dio, 17,36 se corresponde con el 17,37 que aquí lo calcula por aproximación. Entonces yo puedo tomar todo este valor que me dio a mí aquí para que quede corroborado, comprobado, verificado en esta parte. Y lo cargo y lo pongo aquí. Entonces aquí tenemos las dos opciones. Uno, ya va que se me pegó que lo hemos calculado con GeoGebra, y que lo calculamos con WX máximo. Y esa es la idea fundamental. Vamos a hacer otro problema donde apliquemos nuevamente el teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Entonces yo voy a copiar por acá, ejemplo, determinar el área bajo la parábola y igual a x al cuadrado, y lo voy a encerrar en una nubecita por aquí, para saber que vamos a trabajar con esta función. Para valores de x que pertenecen al intervalo, que comienza en 0, y termina en 1. Yo vengo y escribo solución por acá. Y lo vamos a hacer aplicando el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Ese teorema fundamental del cálculo lo que dice es lo siguiente. Como yo voy a calcular el área va a ser igual a la integral entre 0, que es el límite inferior, 1, que es el límite superior, que son los intervalos, de la función f de x, pero la función f de x es x cuadrado, lo que yo tengo aquí. Diferencial de x, que es el referencial con respecto a la integral que yo voy a ejecutar. Según esto me debe dar una función f grande que tengo que evaluar en 1, menos una función f grande que yo tengo que evaluar en 0. Pero yo no sé quién es f, pero yo sé que f es la antiderivada. Voy a tomar otra hoja y voy a decir, bueno, f, que la voy a escribir como una función de x, porque esta f es la misma f que está aquí, ¿cierto? La voy a escribir como 1 sobre 3x a la 3. Y esta es la antiderivada. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sabe usted que esa es la antiderivada? Claro, porque si yo tengo f y yo lo derivo, f' respecto de x, 1 sobre 3x a la 3, yo también lo tengo que derivar. Por supuesto que como esto es una constante, la constante queda acá. Y si yo voy a derivar aplicando la regla de la potencia aquí, me queda por 3 por x a la 3 menos 1. Aquí se puede ver claramente que este 3 cancela con este 3 y finalmente lo que me queda es x elevado a la 2. Y si ustedes ven ese es este. Quiere decir que f' es igual ¿a quién? A f de x. Eso me comprueba a mí de que esta función es la antiderivada. Entonces, esta función que está aquí es la que yo tengo que sustituir aquí en el f. Entonces yo voy a copiar nuevamente todo esto y me lo voy a llevar para la parte de abajo. Voy a escribir mucho y le digo control V. Lo voy a poner aquí.
Como esta parte no me interesa porque ya sabemos que eso es lo que vale es la función, ya sabemos nosotros que la función f de grande vale 1 sobre 3x a la 3, entonces yo tengo que sustituir. Entonces ustedes dicen acá, ok, quiere decir que esto es igual aquí, fíjense, ¿no? A 1 sobre 3, 1 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque voy a sustituir la x, el 1/3 permanece igual por 1, menos 1 sobre 3 y 0 elevado a la 3. ¿Cuánto me da esto como resultado? 1 elevado a la 3 es 1 y 1 entre 3 es 3. ¿Qué quiere decir? Que el área va a ser igual a 1 sobre 3 unidades cuadradas. ¿Cuántos serán esas unidades cuadradas? Pueden ser metros, pueden ser centímetros, pueden ser kilómetros, lo que sea que esté especificado. Entonces, esa es la forma de calcular el área. Este problema no pide interpretación geométrica, pero nosotros lo podemos hacer. Ni pide comprobación de un programa, pero a mí me gusta hacerlo. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Donde está el cursor lo dejamos. ¿Ok? Nos vamos arriba donde dice análisis y le digo donde está el primero que dice integrar. Si ustedes ven, aquí hay una casilla con la cual yo voy a trabajar. ¿Qué voy a integrar? Yo quito ese porcentaje que está allí y escribo x elevado a la 2, porque esa es la función que voy a integrar. Como es una integral definida, yo la tengo que seleccionar. El límite inferior es 0, el límite inferior es 1, perdón, superior es 1, y le digo aceptar. Y si ustedes ven, aquí me da el 1/3 como respuesta que yo tengo. Ahora, si nosotros queremos ver la visualización algebraica de la integral, yo tengo que hacer el siguiente procedimiento. Copio esto, le digo control C, le pongo un apóstrofe al primero, me voy al final, quito el punto y coma, escribo igual, control V. Y si yo me pongo al final, no importa si está el punto y coma, y le digo control enter, aquí tengo el resultado. Si yo quiero tener ese referencial para futuros controles que nosotros tenemos que hacer, yo vengo y lo copio acá y me lo voy a llevar para ponerlo aquí. Y aquí tengo el resultado realizado en Wx máxima. Entonces aquí tengo Wx máxima. Y fíjense que el resultado es 1/3 igual al que está aquí. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Muy bien, Profe, vamos a ¿le, continuar. profe, ¿le puedo hacer una consulta, pero fuera del tema de cálculo? Sí, por supuesto, dígame. Que usted mandó un mensaje hace poquito, de cuando inició la clase, de Angélica Reyes Medina, Sí, sobre algo de disponibilidad de los días jueves de tal hora a tal hora. ¿A qué se sí. refiere con eso? ¿De qué? Es para que los que tengan que hacer alguna consulta sobre el material que se está desarrollando, la profesora les puede dar apoyo académico. Ah, ya, Entonces, ya. no es de carácter ¿Obligatorio? obligatorio, pero ella va a tener ese horario para atenderlos a ustedes. Ya, Entonces, si ustedes tienen alguna duda de las clases que yo les estoy dando, porque yo le voy a informar a ella por dónde voy, ustedes pueden decirle, profesora, por favor, explíquenme esto que está aquí, y ella, como está asignada a eso, ella las va a atender. ya. Muchas gracias. Perfecto. Y si no puedo ese día, jodí nomás, ¿está? Si no puede, simplemente le escribe, no puedo asistir por X circunstancias y ya está, no pasa nada. Ya. Muchas gracias. Ok, a su orden. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen ahora en otro ejemplo, vamos a evaluar, y me dicen la integral que está desde el número 3
hasta el número 6 del diferencial de x partido en x. Entonces yo digo, ¿cómo voy a hacer esto? Yo escribo aquí solución y tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo, la parte 2. Yo vengo y les pregunto, ¿cuánto vale la función f de x aquí en esta integral? ¿Quién me puede decir? 1 partido en x. 1 partido en x. Quiere decir que yo tengo que encontrar una función f de x de tal manera que cuando yo tomo la función y yo la derive, me dé precisamente 1 sobre x. ¿Se dan cuenta, no? Entonces uno dice, bueno, la función f de x que yo conozco, que cuando yo la derivo me da 1 sobre x es el logaritmo. Porque si yo digo f de x y esto yo lo derivo, quiere decir que el logaritmo de x yo lo tengo que derivar. Al derivar, al quitar estos corchetes me queda f' de x. Y ese es este, perdón. Y cuando yo derivo el logaritmo, la derivada del logaritmo natural es 1 partido en x. Y es lo que está acá. Ya teniendo claro esto, aplico el teorema fundamental del cálculo, la parte número 2. Como no tengo más espacio, tomo otra hoja y digo la integral entre 3 y 6 del diferencial de x sobre x, que también se puede escribir como la integral entre 6 y 3 de 1 sobre x por el diferencial de x, para poder ver la función, no es nada más que, lo vamos a hacer directo, el logaritmo natural del límite superior, que es 6, menos el logaritmo natural del límite inferior, que es 3. Por supuesto, por propiedades del logaritmo menos otro logaritmo al tener la misma base es lo mismo que escribir el logaritmo de 6 sobre 3. Quiere decir que finalmente el resultado es el logaritmo de 2. Si yo quiero verificar esto, a ver cuánto me da, yo lo puedo hacer bien sea aquí o yo lo puedo hacer bien sea aquí. Vamos a hacerlo aquí. Recuerden que ustedes pueden utilizar aquí esta instrucción de integrar o lo escriben directamente aquí. Voy a utilizar aquí integral. En la expresión ya sabemos que la expresión es 1 dividido por x. Entonces yo digo acá 1 dividido por x. La variable es x. Integral definida entre 3, que es el límite inferior, y 6, que es el límite superior. Observen, 3 y 6. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven, me aparece logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Yo voy a copiar, control C, le voy a colocar aquí un apóstrofe, me voy al final, quito esto, control V, para que me aparezca la integral. Entonces la integral entre 3 y 6 de esto, aquí está el resultado. Si yo quiero de que en esta expresión que yo tengo acá me aparezca algo más simplificado, vamos a ver. Vamos aquí, dice, expandir los logaritmos, contraer los logaritmos. Y fíjense que aquí me da logaritmo de 2, que ese es el resultado que yo tengo aquí. Voy a copiar todo esto para que les quede a ustedes las instrucciones de este programa. Y lo ponemos aquí. Y fíjense que aquí el resultado que me está dando aquí es el mismo que está aquí. Recuerden, Wx máxima. Vamos a hacer otro problema.
Vamos a suponer que ahora a mí me dicen calcular el área bajo la curva y voy a escribir seno, que es la función que voy a estudiar, para un X que va a pertenecer desde 0 hasta pi medio. Entonces yo digo, ¿cómo lo voy a hacer? Escribo solución y digo, voy a calcular la integral del seno de X, porque es la variable diferencial de X, donde el valor de X abajo, 0, es el límite inferior, y el valor de X arriba es pi medio, que es el extremo del intervalo. Si yo quiero saber cómo voy a resolver esto, uno viene y dice, bueno, yo no sé quién es f de X, pero lo que sí estoy seguro yo es que cuando yo tenga f' de X, esto me tiene que dar el seno de X. ¿Por qué? Porque f' de X es precisamente lo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué función f hay que cuando yo la derive me dé el seno? ¿Quién me dice? Yo voy a escribir aquí menos el coseno de X. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué menos coseno? Vamos a ver, yo estoy aquí. Me voy a análisis y voy a derivar. Y donde está la expresión voy a escribir el coseno. Escribo entre paréntesis. Y si yo le digo aceptar, la derivada del coseno es el menos seno. Pero aquí es seno, es positivo. Por eso yo le coloco menos. Porque si yo en la expresión que yo tengo acá, yo a esto le pongo un menos aquí, y yo le digo afuera control enter, me da positivo. Yo voy a copiar al final, no, todavía no, al final para que lo veamos. Entonces, si yo ya tengo esto, quiere decir que la integral desde 0 hasta pi medio de la función seno de X diferencial de X va a ser igual a esta función f evaluada en 0. Es decir, a menos el coseno evaluado en 0. Menos, abro un corchete y digo, menos el coseno, perdón, me equivoqué. Oh, aquí es el superior, aquí siempre es B, pi medio, disculpen ustedes. Y aquí menos el de abajo, que es coseno de 0. Finalmente me queda que esto es menos el coseno de pi medio, que es en el sistema radian, menos por menos me queda más al quitar los corchetes, y me queda coseno de 0. Pregunto, ¿cuánto vale el coseno de pi medio? ¿Cuánto vale? ¿Quién me lo dice? Este coseno. Creo que era Vale? 0. 0. ¿Y el coseno de 1? ¿De 0? 1. 1. ¿Quiere decir que cuánto vale el área? 1. Eso quiere decir que el área, que es lo que nosotros estamos calculando, es igual a 1. Si uno quiere verificar esto, uno dice, bueno, yo voy a integrar esta función seno, me voy a GeoGebra, voy a quitar. Entonces aquí digo, bueno, resulta que el eje X está en número,
Y si ustedes ven el límite de integración, y si ustedes ven aquí, el límite de integración está entre 0 y pi medio. Para yo poder escribir aquí el número pi medio, uno hace lo siguiente. Se pone en cualquier parte. Botón derecho, pista gráfica, eje X, y en las graduaciones o en la distancia lo marca y dice, quiero que vaya de pi medio en pi medio. Y si nosotros vemos, miren, nosotros podemos ver que ahora aquí 0, pi medio, pi, 3 pi medio, y así sucesivamente. Por supuesto que yo puedo aumentar los numeritos, pero lo voy a dejar así. Ahora yo aquí voy a hacer la integral. Entonces yo voy a escribir aquí la integral, que es int, de la función que dijimos que es el seno. Y el seno lo buscamos aquí en f de x y es este. Donde dice función, yo lo quito y le voy a colocar la variable x. El extremo del celeste ese que está ahí es el inferior, que vale 0. Y el extremo superior, que es el celeste que está ahí, lo ubicamos acá, que vale pi partido en 2. Y si yo me pongo afuera y me pongo aquí, ustedes pueden ver claramente que el resultado que me está dando, ¿cuánto me dio? 1. ¿Y qué representa esto que está aquí? La curva. Esto, propiedades, le digo que, ahí está, el nombre y valor es este. Pero si yo quiero llevar a ver que me dé la curva que yo tengo acá, yo tendría que decir, bueno, no la toma, ¿no? No la está tomando, tendría que escribirla. Una forma de escribirla pudiera ser por acá y decirle anotar un texto, pero no me importa. Ya sabemos que esta es la curva. Voy, recorto y nos llevamos esto acá y lo pegamos por aquí. Vamos a tomarlo en la próxima hoja. Aquí. ¿Ok? Y aquí se está verificando, pero aquí lo estamos verificando en GeoGebra. Observen que aquí está el 0 y aquí está el pi medio, que son los límites de integración que están aquí. Y esta partecita que está arriba es la función seno de x. Y este es el área, que fue el cálculo que nosotros tenemos aquí. Ok. Ya teniendo esto claro, vamos a ver acá de que la derivación y la integración son procesos inversos. ¿Y por qué lo escribí en varios colores? Es para que no lo olviden. El proceso inverso de la derivada es la integración. Y el proceso inverso de la integración es la derivada. Y eso se afianza indudablemente en algo que nosotros lo voy a volver a repetir acá, que es el teorema fundamental del cálculo, donde ese teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Primera parte, lo voy a escribir de manera resumida. Si yo tengo una función g que es igual a la integral, entre un número a y una variable x, de una función f de variable t diferencial de t,
Esto implica que cuando yo esta función la derivo, como la integral y la derivada son procesos inversos, aquí me queda que esto es f evaluado en este límite. Y eso es porque son procesos inversos. De igual forma, la parte 2 del teorema fundamental me dice que si yo tengo la integral entre un número a y un número b de una función f de x diferencial de x, esto lo puedo escribir como una función f mayúscula evaluada en este número b, f minúscula evaluada en este número a, de tal manera que f es la antiderivada de la función f, coma. Es decir, que cuando yo tomo f y yo lo derivo, me da precisamente f de x. Entonces, estas son las conclusiones de lo que representa el teorema fundamental del cálculo. Lo voy a encerrar aquí en una nubecita roja para que no lo perdamos de vista. Preguntas al respecto. ¿Estamos claros? Sí, profe. En esta parte ustedes van a tener ejercicios. Los ejercicios de esta parte, jóvenes, están en la página 394 del libro de James Stewart. ¿Cuál? El que se llama Cálculo de una variable. ¿Profe? Séptima edición. Ajá. ¿Puede dejarlo un poquito ahí para escribirlo, porfa? Sí, ¿cómo no? Vale, Este vale. libro, si yo lo dejo aquí, este libro está gratis en internet, en formato PDF. Es decir, que no tienen que comprarlo. La universidad en su biblioteca también tiene, pero ahorita no pueden acceder a la biblioteca física. Así que por eso yo les digo que lo busquen en internet. Entonces, ¿cuáles ejercicios ustedes van a hacer en esa parte? Voy a bajar solo un poquitico. Van a hacer los ejercicios desde el número 7 hasta el número... ¿Profe? ¿sí? No sé si podría escribirlo por el chat, es que no veo muy bien la pantalla. ¿Qué tiene que no ver la pantalla? Cuéntame. Lo que dice lo de las páginas de los ejercicios, por favor. El nombre del Ah, libro y eso. esto de aquí no se ve Sí. bien. Ok, O no sea, hay que problema. yo no lo veo bien por eso. Está bien, lo vamos a arreglar. Muchas Quiero gracias. que hagan los ejercicios desde el 1, por lo menos, desde el 7 hasta el 63. Lo voy a escribir otra vez aquí abajo, ¿ok? Pero un poquito más grande. Página 394. Y los ejercicios desde el número 7 hasta el número 63. ¿Ahora sí lo ven? Sí, el nombre del libro, sí que se puede. Está bien, no hay problema. Vamos a ponerlo aquí. El nombre es Cálculo de una variable. Ese es el título. El autor es J. de James Stewart.
¿Y qué edición van a utilizar ustedes? La séptima edición. Algunos de ustedes preguntará, profesor, ¿puedo usar la 6? Claro. ¿Puedo usar la 8? Claro. La 8 está en inglés. Pero si la 7 es la última en español, vamos a usar la 7. Profesor, Cuénteme. ¿usted tiene el libro, o sea, en su computador, como para que nos Sí, muestre la portada, como con para mucho saber? gusto. Ya vamos a Por favor. mostrársela. Déjeme buscarla un minuto. Déjenme ver que yo sé que está por aquí. Libros. Cálculo 2. Por aquí debe estar. Vamos a ver. Yo, porque tengo muchos, pero vamos a ver si está por aquí. ¿Lo pueden ver? Profe, si usted Sí, arrastra profe. eso al chat, lo envía el libro por el chat y así lo descargamos. Sí, voy a ver si puedo. Lo que pasa es que no sé cuánto pesa. Fíjense que dice aquí, ¿no? Cálculo de una variable. Y dice trascendentes tempranas. No importa, pero ustedes dicen cálculo de una variable, séptima edición. ¿Eh? Igual Y si lo entran buscan a- en Google aparece el tiro. Sí, ahí está, es gratis, es gratis. Y está en PDF, aquí está, mírenlo. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a buscar la página que está diciendo el profesor, que es la página, ya se me olvidó, ¿cuál es la página? 300 y algo, no sé, creo, 397. Aquí le digo Enter. ¡Tuc! Y aquí están los ejercicios, miren. Vamos a aumentarlo. ¿Ven los ejercicios? Aquí están, ¿ven? Entonces yo quiero que hagan ustedes todos estos ejercicios que están acá, todos estos que están acá, todos estos que están acá. ¿Listo? Ok. Oiga, profe, una pregunta. Y ¿Cómo no? Dime. la primera parte del teorema que ahí dice que eso hay que resolver con la parte 1 del teorema. Ah, eso es cuando yo voy Diferente. a derivar. Eso es cuando yo voy a derivar. Por ejemplo, O sea, la parte 2 es la que usted recién explicó. sí, y la parte 1 ya la hicimos, pero le puedo explicar, no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Ya? Ya, voy a buscar aquí un ejemplo donde apliquemos. Están arriba, están arribita. De esos son. Ok, vamos a suponer que yo voy a hacer, vamos a buscar uno de estos acá. Es que todos se ven. Voy a escoger estos dos que están acá, el 7 y el 8, ¿le parece? Es más, estos cuatro que están acá. ¿Tuc? Y los vamos a llevar y nos ponemos aquí. Ah, ¿por qué no me los copió? Ya va, déjenme ver qué fue lo que pasó, que no me los consideró. Ahora sí, aquí están. Bueno, voy a hacer uno de estos de lo que está propuesto allí. ¿Ok? Vamos a suponer que yo quiero hacer el 10. Entonces voy a colocar aquí 10 respuestas. Entonces tengo una función que se llama la función g de r, que es igual a la integral entre 0 y r de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 diferencial de x. Si nosotros vemos la primera parte de esto, dice yo tengo una función g de x, pero en el caso que tengo acá, la están llamando g de r.
Entonces, G' de la función aquí, fíjense, G' de R no va a ser nada más que la función evaluada aquí. Entonces ustedes dicen acá, quiere decir que G de R va a ser igual directamente a la raíz cuadrada ¿de quién? De R al cuadrado más 4. Y ahí tengo la respuesta. Esta es la función y esta es la derivada. ¿Lo vieron? Al joven que estaba preguntando. O sea que es derivar lo que hay ahí nomás, Es sustituir nada más. pero es con la variable de arriba. Exactamente. Pero voy a hacer un cambio. Por ejemplo, voy a inventar un ejercicio acá. Con este mismo que yo tengo acá. Vamos a suponer que yo tengo el mismo G de R y digo aquí la integral entre 0 y R, pero al cuadrado, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 diferencial de x. Entonces yo quiero saber ahora cómo se hace. Yo voy a colocar por acá la solución. Entonces me va a quedar aquí que G' de R es, según la definición, la raíz cuadrada de donde está el x sustituir el r cuadrado. Entonces yo digo r cuadrado elevado al cuadrado más 4. Pero aquí, como es una función de r, yo tengo que derivar esto. Es decir, por r al cuadrado derivado, que es la derivada interna. Así me va a quedar que g' de r es igual a la raíz cuadrada de r elevado a la 4 más 4 por la derivada de r cuadrado, que es 2r. Y esta es la respuesta. ¿Estamos claros o le explico otro? Creo que entendí por lo menos. Ok. Gracias. Si, por ejemplo, ya para cerrar esta parte, supongamos que usted tiene una función g de x igual, para que quede así como está aquí en la definición, con x y aquí con t. Entonces yo tengo acá la integral entre 1, y aquí voy a escribir, por ejemplo, (3x al cuadrado más 1). Y aquí adentro voy a escribir t elevado a la 2 diferencial de t. Y yo quiero saber cuánto vale g' de x. Entonces usted dice, bueno, profesor, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, voy a colocar por acá solución. G' de x es tomar la función y evaluarla aquí. Quiere decir que aquí esto va a ser igual a 3x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, porque está al cuadrado. Y esto lo multiplico por la derivada interna, por 3x cuadrado más 1 derivado. Quiere decir que finalmente g' de x va a ser igual. Esto lo dejo tal cual como está. Si usted quiere lo desarrolla, si no lo deja así. Pero cuando yo derivo acá, la derivada de 3x cuadrado es 6x y la derivada de 1 es 0. Quiere decir que finalmente g' de x es igual. Este 6x lo escribo adelante y aquí 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo puede dejar hasta aquí o puede hacer este desarrollo y encontrarlo. ¿Ok? Esto lo puede hacer usted aquí en Wx máxima para verificar. Con todo lo que he dado, usted lo puede hacer. Entonces ahí tiene cómo verificar.
Ok, ya no me acuerdo por dónde iba. Ok, ya. Bueno, ya aclarado esto, vamos a ver, voy a pasar una rayita aquí. Voy a pasar otra rayita aquí. Y vamos a ver un tema dentro de la misma integral, pero que se llama ahora las integrales indefinidas. Y lo subrayamos. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido la integral definida. ¿Y por qué se le llama definida? Porque tiene un límite de integración A y un límite de integración B. Es decir, los valores que están aquí arriba y abajo, en los extremos de la integral. Entonces, en la integral indefinida, nosotros vamos a escribir lo siguiente. La integral de una función f de x diferencial de x, cuando no tiene límites de integración, esto simplemente es la función f de x. Fíjense que no es igual que en el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, que en el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, perdón, la parte 2 dice que yo tengo que hacer la diferencia de las f. Pero en este, yo tengo simple y sencillamente una f. Y esto que está acá, yo lo voy a encerrar aquí en una nubecita verde, ¿ok? Con una condición. Con la condición de que esto significa que si yo tomo al f que yo tengo acá y yo lo derivo, me da precisamente el f de x, este que está acá. Y cerramos entonces acá nuestra nubecita. Esto es la definición de una integral indefinida. Ejemplo. Disculpen el color. Ya hasta ahora no veo. Supongamos que yo les digo que yo quiero saber cuánto es la integral indefinida del diferencial de x. Nosotros ese ya lo hicimos. ¿Cuánto me da esto? ¿Quién es f de x? Un tercio de x al cubo. Exacto, un tercio de x al cubo. Entonces yo escribo acá un tercio de x al cubo, pero le voy a sumar una c grande. Esta c grande es la que nosotros vamos a llamar como constante de integración. Es un número cualquiera, lo que ustedes quieran colocarle. Quiere decir que si yo tengo esta función, no perdamos de vista que si yo tengo f' de x y yo derivo esto es 3 sobre 3 por x al cuadrado. Y cuando cancela me queda x cuadrado. Y este x cuadrado es esta función. Entonces la diferencia es que yo tengo que sumarle una constante, ¿ok? Entonces ustedes dirán, profesor, pero no importa el número que yo... No va a importar, pero es necesario que lo vean porque el semestre que viene en cálculo 3, cuando ustedes estén viendo funciones de dos variables, esta c que está aquí va a representar un número para las curvas de nivel. Y eso lo necesitan. Ya teniendo eso claro, con esto, yo voy a crear ahora lo que nosotros vamos a llamar como las tablas de integrales indefinidas. Subrayamos. Y les hago una salvedad. Voy a escribir solo las funciones más importantes. Pero si ustedes buscan en los textos,
en la parte final del libro hay cualquier cantidad de integrales. Vamos a ver si aquí en el libro este que estoy compartiendo con ustedes están las tablas de integrales. Déjenme ir. Yo no sé si está al final. Sí, aquí está, miren. Ah, perdón. Yo no sé si, creo que me pasé. Aquí está. Miren, tablas de integrales. Entonces fíjense que aquí hay 46. Miren. Aquí hay 46 fórmulas. Y sigue. 54. Miren todas las fórmulas que hay. Y aquí hay más. Y aquí hay más. Es decir, que en el final del libro, oh, miren todas las que hay más de 100 fórmulas. Nosotros vamos a ver solo unas poquitas. Ustedes dirán, ¿y eso por qué? Porque son las que necesitamos, el resto las buscamos. Y tenemos que aprender a verlas. Ok. La primera que nosotros tenemos que reconocer es la que dice que cuando yo tengo la integral de una constante C minúscula por una función f de x diferencial de x, esta constante yo la puedo sacar fuera de la integral, porque la integral es un operador. Y puedo decir que eso es c por la integral de la función f de x diferencial de x. ¿Ok? Si yo tengo la integral de una función f de x más una función g de x y ambas están dentro de la integral, yo las puedo separar en dos integrales. Esto es la integral de la primera función diferencial de x, no lo olviden nunca, más la integral de la otra función g de x diferencial de x. Es como si este diferencial multiplicara a cada una de estas expresiones. Como no me cabe aquí ya más nada, yo tomo otra hojita y continuamos aquí. Si yo tengo la integral de k, y k es otra constante del diferencial de x, eso va a ser lo mismo para nosotros que k multiplicado por x sumándole c. Recuerden que c es la constante de integración y esta k es un número real cualquiera. Entonces aquí voy a escribir k pertenece a los reales y c es la constante de integración. Si yo ahora tengo la integral de x elevado a la n diferencial de x, por la regla de la potencia, esto siempre va a ser x elevado a la n más 1 dividido o partido entre n más 1. Y yo le sumo a esto una constante c de integración. ¿Qué condición tiene que cumplir esto? Que el n que yo vaya a sustituir aquí tiene que ser indudablemente diferente de 1. ¿Ok? Perdón, de menos 1. Vamos a escribirlo bien que se ve mal. Diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si es menos 1 me queda 1 sobre x y eso es alguna otra integral. La integral de 1 sobre x diferencial de x, cuando n es igual a menos 1 que queda esto, eso siempre va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. La integral del número de Euler elevado a la x diferencial de x va a ser el mismo número Euler más la constante de integración. La integral de una exponencial de la forma, perdonen el 2, voy a escribir a elevado a la x diferencial de x, va a ser igual a elevado a la x sobre el logaritmo natural de a.
sumándole la constante. Voy a volver a insistir. Ustedes no tienen por qué aprenderse estas fórmulas de memoria, pero con el uso, como ustedes son estudiantes de ingeniería, ustedes se van a aprender muchísimas y no se les va a olvidar nunca más. La integral de la función trigonométrica seno de x diferencial de x es igual a menos el coseno de x más la constante de integración. La integral, ahora no del seno, sino del coseno de x diferencial de x, es igual al seno de x más la constante. La integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x, que es una cofunción, es igual a la tangente de x más c. ¿Por qué? Porque es como si yo les dijera a ustedes, deriven la tangente. Si ustedes derivan la tangente, les da la secante cuadrado. La integral de la cosecante al cuadrado de x diferencial de x es igual a menos la cotangente de x más c. Vamos a ver, cosecante, secante. La integral de la secante de x multiplicado por la tangente de x diferencial de x es la secante de x más c. ¿Cómo puedo comprobar eso? Si yo tomo esta secante y yo la derivo, me da esto. ¿Ok? La integral de la cosecante de x por la cotangente de x diferencial de x es igual a menos la cosecante de x más la constante de integración. La integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x es igual al arco tangente de x más la constante de integración. Hay algunos libros que en esta expresión lo escriben como tangente a la menos 1 de x. Las dos formas son válidas. La integral, perdonen el color, la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x es igual al arco seno de x más c. Como les dije, hay algunos textos que escriben esto como seno a la menos 1 de x. La integral del seno hiperbólico, que es h, del diferencial de x es igual al coseno h, que es hiperbólico. Me faltó la x aquí. Ya va. Diferencial de x más constante de integración. Y la integral del coseno hiperbólico de x diferencial de x es igual al seno hiperbólico de x más c. Bueno, esas son algunas de las integrales indefinidas que nosotros tenemos que tener presente. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que a mí me dicen evaluar
y me dan la integral indefinida de 10x a la 4 menos 2 secante al cuadrado de x entre paréntesis diferencial de x. Denme un minuto para prender la luz de mi cuarto. Que hace mucho ruido en mi silla. Ok, entonces yo voy a escribir por acá solución. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, ¿cómo se hace esto? Yo voy a recortar esto. Lo vamos a poner por aquí. Aquí. Vamos a poner un poquitico más pequeño. Si ustedes ven esto que está acá, nosotros podemos hacerlo casi directo, aplicando propiedades. Como esto es una constante, ya sabemos que eso se pone la constante afuera y la integral de x a la 4 diferencial de x. Estoy quitando los paréntesis, estoy sacando el 10. Ahora ustedes ven que aquí hay un menos, yo escribo menos, y aquí hay un 2, saco el 2, y aquí hay la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x. Ahora nosotros podemos ver de que esta integral que está aquí, yo la puedo resolver con esta que está aquí. Porque si yo tengo x elevado a la n, el resultado es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Entonces aquí, en esta parte, yo puedo decir que esto me da como resultado a mí 10, ¿cierto? De x elevado a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Y yo le voy a sumar una constante de integración que voy a llamar c mayúscula 1. Menos 2 que este. Pero aquí tengo la integral, si ustedes ven, de la secante cuadrado de x. Ah, pero resulta que la secante cuadrado de x es la tangente más c. Entonces yo digo acá, esto me da aquí como resultado la tangente de x más un c. Alguno de ustedes dirá, profesor, ¿no tendremos que escribirle como estamos restando menos? Sí, le podemos escribir más o le podemos escribir menos. Voy a escribirle menos para que ustedes no tengan rollo con eso. Y voy a escribir acá menos, disculpen, menos, otra constante de integración que yo voy a llamar 2. Quiere decir que finalmente esto lo puedo escribir como 10 x elevado a la 4 más 1 que me da 5, todo dividido entre 4 más 1 que me da 5, menos 2 veces la tangente de x, que es este, y le sumo c sub 1, que es este, y le resto c sub 2, que es este. ¿Qué indica esto? Que finalmente esta integral me está dando a mí como resultado 10 dividido entre 5 me da 2, x elevado a la 5, menos, aquí no puedo simplificar, y me queda 2 tangente de x. Si ustedes quieren, lo escriben entre paréntesis. Pero como estas constantes son números cualquiera, restarlas o sumarlas me dan otro número. Entonces yo le voy a sumar aquí una sola constante. De tal manera que esta constante que está acá es la resta de estas dos. Y este es el resultado. Hagamos otro problema. No olviden que si ustedes quieren verificar esto, ustedes lo pueden hacer en cualquiera de los dos programas. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo acá,
Voy a decirle aquí que me dé algo nuevo. Y voy a escribir aquí la integral. Como no tengo límites de integración, voy a escoger esta. ¿Cuál es la función con la cual estoy trabajando yo en esa estructura? La función que dice 10 que multiplica a x elevado a la 4. Y después a eso creo que yo le restaba 2 y tenía la función secante cuadrado. La función secante cuadrado. Secante es el inverso del coseno. Entonces tengo que abrir un paréntesis, porque este programa no lo tiene directo, y tengo que escribir 1 dividido entre el coseno. ¿De quién? De x. Pero, perdón, me equivoqué yo aquí. De x. Y aquí, en esta parte, me tengo que poner afuera y decir que lo tengo que elevar a la 2. Y la variable es x. Le digo afuera. Y aquí me da el resultado. Este que tengo acá. Entonces yo vengo y lo copio. Ya, un momentico. Vamos a ponerlo un poquito más para acá para que se vea bien. Copio la función de la integral. Y fíjense que me está dando una constante, pero no me la escribe aquí. Una constante que está variando aquí entre menos 5 y 5, que puede ser cualquier cosa. Y me lo llevo y lo pongo. Aquí. Ahora, voy a quitar un momentico esto que está aquí. Si nosotros vemos acá el resultado, el 2 tangente de x está aquí. Y el 2x a la 5 está aquí. Lo que pasa es que el programa lo escribe de otra manera. Y la constante que él considera la toma aquí. Miren. Y si ustedes ven, aquí está la constante. La están viendo, ¿no? Miren. Aquí. Que esa es, que no me aparece aquí, pero que aquí ustedes pueden visualizar. Mírenla. ¿La ven? Esta es la constante. Si yo quiero comprobar ese resultado, aquí no. Disculpen, aquí no. Aquí. Entonces yo digo análisis, integrar. Entonces tengo la expresión 10 que multiplica a x elevado a la 4. Y a eso yo le resto, ya no me acuerdo cuál era la función, a secante. Menos, voy a abrir un paréntesis, secante, otro paréntesis de x, y me voy a poner aquí afuera y lo elevo al cuadrado. Y la integral es una integral indefinida, entonces le digo aceptar. Si ustedes ven, aquí está el resultado. Si yo lo quiero escribir como tal, control C, digo igual, control V, y para que no me lo evalúe, sino que me lo muestre, le coloco un apóstrofe. Me voy al final y le digo control enter. Y aquí tengo, miren, la integral de esta expresión. Lo único Profesor, que me falta... ¿Ah? era menos 2 secante al cuadrado. Me faltó un 2. Déjenme ver. Sí. Bueno, pero lo podemos poner aquí. Porque lo que decimos es que es 2 y lo multiplicamos. Y aquí ponemos 2 y lo multiplicamos. Le pongo afuera y le digo control enter.
Y ahora sí me da exactamente lo mismo. Gracias, Odin. Tienes muy buena vista. Entonces yo tomo esto y me lo llevo para acá. Lo vamos a poner aquí. Entonces, aquí tienen ustedes el referencial, que este es hecho en WX máxima. Y aquí arriba este es hecho en GeoGebra. Si ustedes consideran otro programa, lo pueden usar. Pero estos son los dos programas como más facilitos de usar aquí para poder trabajar. Bueno, y fíjense una cosa, ¿no? Miren acá, el valor este de C. ¿Qué es lo que hace? Que miren que la función sube y baja. Y eso lo van a utilizar después ustedes cuando estén trabajando con cálculos de muchas variables. Esta A no sé qué salió ahí. La borramos, no hace falta. Vamos a hacer un ejemplo más para ir culminando la clase del día de hoy. Ejemplo. Evaluar la integral del coseno del ángulo θ dividido entre el seno al cuadrado del ángulo θ diferencial de θ. Entonces yo escribo por acá solución. Entonces ustedes dirán, profesor, pero el coseno entre el seno no está en esta lista. ¿Qué hacemos entonces? Entonces ahí es donde entra el ingenio de ustedes. Ahí es donde ustedes me sorprenden. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, está fácil. El coseno del ángulo θ entre el seno al cuadrado del ángulo θ diferencial de θ va a ser igual a la integral del coseno del ángulo θ partido entre el seno de θ multiplicado por el seno de θ, diferencial de θ. Y ahora voy a separar y digo, esto es lo mismo que escribir la integral de 1 sobre el seno de θ, que es este, por el coseno de θ, que es este, dividido entre el seno de θ diferencial de θ. Así que aquí me va a quedar 1 dividido entre el seno, él es una cofunción. Es decir, que aquí me queda la integral de la cosecante de θ. Es decir, que este lo escribí como cosecante. Porque hay un por. Y si yo tengo el coseno entre el seno entre el seno me da como resultado a mí la cotangente de θ diferencial de θ. Y resulta que cosecante por cotangente lo tengo por aquí, miren. Cosecante por cotangente. Lo que pasa es que aquí el ángulo es X y allá el ángulo es θ. ¿Qué me da? Menos la cosecante más la constante. Entonces yo digo acá que el resultado de esto es igual a menos la cosecante del ángulo θ más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Si nosotros queremos verificar, lo podemos hacer aquí en nuestro amigo GeoGebra, pero hay un problema. Que tenemos que buscar el ángulo. Entonces yo digo, voy a calcular la integral, ¿cierto? Y escojo función y variable. La función, arriba es el coseno. Y digo, coseno. Y el ángulo lo tengo que buscar. Entonces el ángulo lo voy a buscar aquí en ABC. Me voy
al alfabeto griego y coloco el ángulo θ que está aquí. Todo esto lo tengo yo que dividir, entonces digo 1, 2, 3, voy a dividir entre la otra función es el seno. Entonces digo acá el seno y busco el ángulo que es de θ, pero el seno está elevado al cuadrado. Y la variable es la variable θ. Me pongo afuera, bajo, y me dice comando integral ilegal. ¿Por qué creen ustedes que está dando esto ilegal? Porque la función que yo tengo aquí no me acepta la variable θ. Es decir, que yo tengo que cambiar el θ por x, que es este, el θ este, por x, y el θ este por x. Me pongo afuera y ahí sí me da el cálculo. Y fíjense que aquí está la constante de integración, mírenla, que son, no miren la gráfica, miren acá, que son los valores que están aquí cambiando. Entonces yo voy a tomar esto y lo vamos a copiar. Tum, tum. Lo llevamos para acá. Y le digo aquí. Vamos a tomar otro hoja y lo colocamos más abajo. Entonces, ya sabemos aquí que este valor es la constante de integración y que está aquí. Y que yo cuando yo lo muevo aquí, yo lo estoy variando. Ahora, ustedes dicen, profesor, pero aquí lo que está dando es menos 1 sobre el seno de x. Ah, pero eso es lo mismo que menos la cosecante de x. ¿Por qué? Porque resulta de que este es la cofunción. Por eso da esta expresión que está acá. Si nosotros lo vamos a hacer aquí, yo me voy a análisis, integrar, voy a escribir la expresión coseno. Entonces aquí escribo entre paréntesis. Yo puedo aquí, vamos a ver si funciona aquí θ. No, no lo está tomando. Aquí indiscutiblemente la variable tiene que ser x. Y esto yo lo voy a dividir y abro un paréntesis y digo sin de x y me pongo todo afuera del paréntesis y digo al cuadrado. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven es el mismo resultado que me dio aquí. Lo que me falta es la constante, pero basta con sumarla. Es decir, que yo tomo esto, control C, igual, control V, apóstrofe al principio, me voy al final y le digo control enter. Y aquí tengo la función que estoy integrando. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que en máxima aparece cuadrado en la variable cuando en realidad es en la función. Puedo escribir un cuadrado aquí, pero yo tendría que meterlo aquí dentro de este paréntesis que tengo acá. Yo no sé si esta expresión puede cambiármela. Vamos a ver. Sí, miren, me dio la cosecante que es la respuesta correcta. Y me dio el resultado aquí también. Entonces yo voy a copiar. Y vamos a copiar ambos resultados. Y los vamos a poner aquí abajo. Y si nosotros consideramos esto, es el mismo resultado que me dio aquí. Y este es el resultado final exacto que nos dio a nosotros acá. Fíjense. Fíjense. Y esto lo hemos realizado nosotros aquí
con el programa que nosotros llamamos WX máxima.